se van incorporando los demás estudiantes y sus profesores, vamos dando comienzo a este último webinar, a esta última conferencia de este laboratorio creativo de Universidad del Salvador y Naciones Unidas, en especial conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas, y este año con un proyecto especial, que es este laboratorio creativo, donde contamos en estas cuatro conferencias con las exposiciones de referentes de profesionales que hayan estado vinculados con las temáticas actuales de Naciones Unidas. En la temática que nos ocupa hoy, fundamentalmente vamos a tener a la doctora Paula Daldín, pediatra con experiencia en acciones humanitarias, y al embajador, doctor Alejandro Daneri, que también nos hablará de sus experiencias y su vinculación vocacional. En este espacio también tenemos la presencia de la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Mariana Colota, y del señor embajador y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad, el embajador Julio Lascano Bedia, que nos van a acompañar, como siempre, en estos espacios. Mariana, primero bienvenidos a todos. Aprovechemos este momento para tomar todos los conocimientos que podamos para después plasmarlos en nuestros trabajos finales. Y Mariana, te cedo la palabra para la presentación. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora académica Romina Cavalli. Buenos días, mi nombre es Mariana Colota, yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Nos honra compartir este viernes soleado con ustedes en el marco del Laboratorio Creativo de Naciones Unidas, y en este caso para acercarles, tal como dijo Romina, a dos personas que han trabajado activamente y nos van a dar testimonio de ellos en los nuevos desafíos del mundo actual en misiones humanitarias. Ellas son la doctora Paula Daldín, es médica pediatra, es titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, y hoy nos va a acercar su experiencia con su propio testimonio, lo cual nos honra y le agradecemos mucho. Quien también nos va a acompañar en el encuentro de hoy es el embajador Alejandro Daneri. Él es diplomático de carrera, representante argentina en ONU en Nueva York muchos años, fue director de ceremonial de la Cancillería y director de ceremonial de la Presidencia de la Nación, presidente de Comisión Nacional de Cascos Blancos, y se destaca como experto en asuntos relativos a la ONU y en temas de derecho y cooperación humanitaria en general. También acompañará ese espacio nuestro querido embajador Julio Lascano Bedia, que es el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. La idea de estos webinars, y este es el último y el cuarto, y por eso les queremos agradecer este acompañamiento a lo largo de estos distintos viernes, es el de poder darles herramientas, aportarles ideas, conceptos, reflexiones desde el rol que cada uno de estos expertos, por sus experiencias y trayectorias, nos acercan. Por ello les pedimos que al finalizar las exposiciones puedan escribir todas las preguntas que consideren y que al final tengan para hacer a los expertos. Bueno, muchas gracias a todos y le damos paso entonces a la doctora Paula Daldín. Gracias. Bueno, gracias Mariana, gracias Romina y a todos los organizadores. Bueno, hola chicos, buen día. Me convocaron para que les cuente un poco cuál fue mi vivencia, ¿no? en estas experiencias humanitarias que tuve. Yo les cuento que mi formación como pediatra fue bastante estructurada, digamos, como suele pasar en mi área, en el área de medicina. Un poco contarles el derrotero y lo que me llevó a hacer cómo me decidí a participar en estos eventos, digo los eventos de asistencia humanitaria. Yo hace 25 años que soy pediatra, toda mi formación, como les decía, es bastante estructurada. Pasé por mi formación de grado en la Facultad de Medicina en la UBA, después hice la residencia, que ustedes saben son 4 años,
Y a partir de ahí logré mi especialización como pediatra, trabajando en muchísimos lugares de distintas índoles socioeconómicas, algunas experiencias dentro del país, con lo que se trata de poblaciones vulnerables, pero principalmente se centró mi actividad en Buenos Aires, ¿sí? Durante 20 años hice internismo, así que la verdad es que pasé mi vida profesional adentro de lugares bastante encerrados, que son los hospitales, los sanatorios, a lo sumo consultorio, pero dentro de estas instituciones bastante rígidas. Y la verdad que ahora, después de muchos años de experiencia como pediatra, una vez me contactaron, sabiendo por ahí mi perfil profesional, calculo, y apareció esta posibilidad de asistir a una población muy particular. La primera fue en Cúcuta, que es el norte de Colombia, donde fuimos un grupo de profesionales, éramos 11, pediatras, clínicos, psicólogos y enfermeros, asistir a esta población que en realidad era en su mayor parte venezolana. Cúcuta está en el norte de Colombia, en el puente, puntualmente nosotros estábamos a 2 kilómetros de lo que es el puente Simón Bolívar, nuestro campamento, nuestra carpa, que en ese momento íbamos representando a Cascos Blancos, estaba a la salida del puente del lado de Colombia, y ahí montamos, junto es decir, lo montó Cascos Blancos, ¿no? Montamos una carpa de asistencia para esos migrantes que venían de un pueblo cercano de Venezuela a buscar asistencia médica, suministros, alimentos, etc. Y pasaban por ese puente alrededor de 35.000, 40.000 personas por día, que algunas seguían su paso a distintos lugares de Latinoamérica, distintos países de Latinoamérica, y otros volvían a su país de origen, a Venezuela, después de haberse asegurado los suministros. Entonces, imagínense que fue una experiencia muy, muy conmovedora, muy movilizadora, una población muy vulnerable, con muchísimas carencias, donde yo tuve la posibilidad de ver incluso patologías que hacía muchísimos años que no había visto. En Argentina nosotros tenemos un plan de vacunación muy completo, entonces muchas patologías como el sarampión, que resurgió por estos movimientos migratorios, no había visto desde el año 96, así que imagínense todo lo que son patologías que tienen que ver con el medio, con la sanidad ambiental. Bueno, en ese momento lo veíamos como cosa de todos los días, ¿no? Niños con hepatitis A, con sarampión, cuadros de difteria. En mi vida había visto un cuadro de difteria, leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria del campo. Bueno, todo lo que corresponde a poblaciones que entran en situaciones de insalubridad muy importantes. La verdad que fue una experiencia muy movilizante para mí en un momento de mi vida en que estaba como un poco de vuelta con mi profesión, ¿no? Después de tantos años de ejercicio, de una manera bastante estructurada, encontrarme con esto que me movilizó mucho, incluso como personalmente. Ahí ven una de las fotos, ese era nuestro campamento en Cúcuta, donde íbamos todas las mañanas y pasábamos el día para asistir a estos chicos que, bueno, también había población colombiana, era un mix, ¿no? Pero fundamentalmente venezolanos. Después de esta misión se me convocó para otra, de otras características, que fue la de un buque. Ese es el grupo de todos los profesionales que estuvimos en Cúcuta. Que bueno. En un buque les decía que es el hospital naval, el hospital marítimo, digamos, uno de los más grandes. Hay 12 barcos de esta magnitud, de este tamaño. Uno creo que es el chino y este que es el americano, para trabajar en una misión
ellos hacen asistencia, pertenece a la Naval Americana, el hospital, y hacen asistencia a todo lo que es el Cono Sur. Generalmente lo hacen en catástrofes, en situación, bueno, en situación de guerra, en situación de catástrofe y en situaciones de misiones humanitarias, ¿no? Que son de menor complejidad, porque yo les cuento que este barco tiene 4 o 5 pisos, yo en su momento más o menos calculé que tenía la dimensión del Hospital Fernández, que es donde me formé y que conozco bien. Tiene 9 quirófanos, imagínense lo que es adentro este barco, ¿no? Íbamos 200 médicos en este caso porque era una misión humanitaria, pero tiene capacidad para muchos más. Y ahí me encontré con profesionales de todo Latinoamérica y Estados Unidos. Fue una experiencia mucho más montada sobre lo logístico, porque el barco obviamente no puede, de este tamaño, no puede amarrar a los sitios donde quería realizar la asistencia, porque son puertos pequeños, entonces quedaba dando vuelta en alta mar y teníamos que bajar en helicóptero o con lanchones, y bueno, eso estaba muy organizado realmente por el grupo de naval americano, y ellos tienen una manera y una logística muy prolija para hacer todo este tipo de operaciones con muchos, digamos, con muchos recursos, ¿no? Ponen en todas estas misiones. Y bueno, por ahí contarles y dejar el espacio para las preguntas, lo que significa para un profesional poder encontrarse con esto, que es la esencia de lo que uno hace, por lo menos en mi profesión, que es la pediatría, ¿no? Que es el servicio a cualquier niño que lo necesite y que esté en estado de vulnerabilidad. Y las misiones humanitarias como que nos dan una visión global de lo que está pasando en nuestra población mundial y en esta población infantil, que para mí siempre es la más vulnerable y está sujeta a lo que son las políticas de cada país y las políticas globales que en cierta manera nuestra población actual excluye un poco a la infancia de toda esta problemática, y quedan en una situación de desamparo muy preocupante. En estos lugares es donde uno siente que realmente es útil y que lo que hace tiene un valor superlativo. Cuando se puede ayudar, aunque sea uno a uno, a cada niño con su necesidad, aunque uno sabe que no son soluciones permanentes, y que tal vez la solución de esto es muchísimo más amplia y mucho más compleja, pero yo creo que me ha dado mucho más la misión a mí de lo que yo le di a la misión, y me hizo reencontrarme con mi vocación de médica, cosa que me emocionó muchísimo. Pero bueno, me gustaría dejar un espacio, ya estamos en 15 minutos, no quiero seguir contando yo y ocupar el tiempo de las preguntas, que si tienen ganas hacemos al final. ¿Les parece? Muchas gracias, Paula. Entonces, lugar al embajador Alejandro Daneri, así las preguntas pueden ser al final, si les parece. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, y para mí es un placer esta invitación y poder estar compartiendo con ustedes. Verdaderamente, muchas gracias. Primero, me alegra mucho reencontrarme como siempre, aunque estemos en comunicación, con todos ustedes y con Julio Lascano, que es un colega mío, y con Paula Daldín, felicitarla porque ciertamente la experiencia que tuvo desde el punto de vista de ayuda humanitaria, que creo que es uno de los estamentos más importantes y necesarios hoy, justamente en el mundo, hace que enriquezcan a nuestros profesionales. Yo escuchaba a usted recién que decía, doctora, que le había dado más la experiencia que había tenido a usted de lo que tal vez usted haya podido entregar. Yo supongo que siempre la capacidad que tiene un médico en cuestiones humanitarias tiene que ver con eso, que cada vez más entregar y no retirarse de una acción humanitaria, porque las necesidades son muchas. Yo tal vez, si a usted le parece,
me refiera a mi formación como funcionario diplomático. Yo estoy en la carrera diplomática hace 35 años, adquirí formación y la única deformación que pueda tener es cuando Julio Lascano fue jefe de curso mío en la escuela diplomática, así que cualquier error que yo cometa se lo pueden adjudicar a él y no a mí. De esto hace mucho, 35 años, como decíamos, yo egresé de la escuela diplomática en el año 86. Y como estamos hablando de cuestiones multilaterales, quiero hacer referencia también a una cuestión personal, de cómo, personal profesional, de cómo empecé a acercarme en estos temas. Un reconocido y muy apreciado colega diplomático, más antiguo que yo, mucho más antiguo que yo, me dijo, me sugirió que lo primero que tenía que hacer para mi formación, para ser y entender un poco más el mundo, es estar en un tema multilateral, es trabajar en Naciones Unidas, estar siendo parte de lo que el ámbito, el foro por excelencia donde la Argentina tiene que representar y defender y proteger los intereses nacionales. Y después lo entendí cuando tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas. Ahí me di cuenta mucho más del significado, el alcance que tenía esta sugerencia profesional, que lo que estaba haciendo también era en lo personal tratar de ayudarme. Yo no lo entendía en ese momento, pensé que tal vez debiera pasar por otra cuestión, por la cuestión de un país con otro, la cuestión bilateral, pero ciertamente trabajar en Naciones Unidas me dio una amplitud, que espero no haber perdido, de entendimiento de lo que es el mundo, y poderlo aplicar después, traerlo al propio país, para aplicarlo en lo que nosotros podemos estar ayudando. Así es como trabajé en Naciones Unidas en un doble aspecto. Tuve la oportunidad de ser un funcionario del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo entiendo que ustedes hacen un ejercicio también, o sabrán, de un ejercicio que se hace usualmente con las escuelas, como ustedes, chicos, donde hacen un ensayo de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que, Julio, vos me habías comentado que hacían algún ejercicio de eso, que me parece absolutamente interesante. Este laboratorio es parte de eso. El laboratorio es parte de eso. Entonces no me equivoqué. Eso es fundamental. Tuve oportunidad de trabajar con el presidente entonces de la Asamblea General. Todos los años, mejor dicho, entre asamblea y asamblea se ejerce la presidencia. La presidencia, por supuesto, no termina en esos 3 meses que son de octubre a diciembre. Tercer martes de octubre empieza la Asamblea General para terminar en los plenarios en diciembre. Se trabaja todo el año. Yo estuve con un ministro de Relaciones Exteriores que se llamaba Caputo, estuve trabajando ahí. O sea que pude ver bien cuál es el manejo, el método, la adecuación, la organicidad que tiene la Asamblea General y lo importante que es para discutir temas. Después de allí pasaron a la Embajada Argentina, nosotros llamamos Misión Argentina, ante las Naciones Unidas, entonces tuve que focalizarme directamente con los intereses nacionales. Antes lo había hecho de un punto de vista internacional, vamos a así decirlo, porque se trabajaba con todos los grupos regionales. Eso a mí me pareció estupendo, las dos experiencias, que me llevaron aproximadamente, más de 4 años a hacerlo. Pero lo cierto es que pude hacer algo que me perduró a mí en el tiempo, es abrirme la cabeza. Y abrir mi cabeza significaba entender que los países se desarrollan mucho más cuando interactúan y no cuando están cerrados, no cuando se aíslan, no cuando se quedan en su propia realidad, porque eso, como en la vida misma de cada uno de nosotros, y ustedes más que están en formación, vamos cercenando posibilidades, y es lo que justamente no hay que hacer.
esto va más allá de las cuestiones económicas, de cuánto mejor va la cuestión económica, si abrimos el dólar, que no el dólar, eso no importa. Estamos hablando de cuáles son los intereses, cómo uno tiene que interactuar con otros países, tiene que hacerlo regionalmente, tiene que extraerlo mejor justamente para volcarlo en la propia realidad, tanto nacional como personal. Y yo creo que tal vez la vocación, la cuestión profesional de cada uno es el momento oportuno justamente para estar pensando en cómo se llevan adelante estas cuestiones. Durante 35 años yo pasé por varias otras funciones. La verdad que yo puedo hablar de la carrera diplomática, yo creo que Julio Lascano, por la posición que tiene con ustedes ahora, puede hacerlo y desarrollarlo mucho más, ciertamente, pero yo encontré en la diplomacia mi verdadera vocación. Si bien soy abogado, si bien el derecho a mí me gusta, hasta por una cuestión tradicional y familiar, me gusta mucho el derecho en sí, pero no el ejercicio de las funciones como podría ser el día a día de la cuestión de la abogacía. Entonces, en la diplomacia encontré mi desarrollo, pero otra vez, justamente porque tiene que ver con cuestiones de índole hasta cultural, digamos, esta amplitud que me permitió la propia Cancillería de conocer otros espectros. Yo creo que no hay mejor servicio para el país, un país que necesita de nosotros y desarrollo, ideas y adecuarnos y tener lo que debíamos buscar, tener una estabilidad que permanentemente se vaya perfeccionando, adecuándonos, acomodándonos a los nuevos momentos, al momento, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros para poderlo llevar y traer. Yo no sé cuántos minutos hablé, qué dije, menos de 15, pero igual de todas formas tal vez sea mucho más enriquecedor las preguntas que los chicos nos vayan a hacer, creo, doctora, perdóneme, que las exposiciones. Así que yo quedo ahí abierto y ya libre para esto. Así es. Pablo, seguimos con coordinación. ¿Cómo querés que sigamos? ¿Con los alumnos o con comentarios? Mariana. Aquí ahí abrimos el espacio a las preguntas, pero no sé si querés hacer algún comentario sobre... Sí, yo quería hacer un comentario muy breve para los chicos que están aquí, que son cientos. Primero que sepan tanto la doctora como Alejandro que con mucha ingenio y mucha iniciativa, como siempre tiene Naciones Unidas, y Alejandro lo expresó muy bien, se creó este laboratorio creativo, que en el fondo es casi un complemento de ese juego que él mencionaba, para que el mundo sepa, para que ustedes sepan desde jóvenes la importancia de la ONU. Es verdad, yo soy responsable de muchas de las cosas que se hicieron en el ICEN en nuestra generación, pero sí sé seguro que con errores o sin errores, ambos teníamos la misma vocación, de investigar qué pasaba en el mundo y por qué la Argentina estaba donde estaba y dónde la queríamos llevar. Ambos teníamos vocación de servicio público y me congratulo mucho que los dos la hayamos cumplimentado en caminos como pasa en la diplomacia, viéndote cada tanto, pero siempre con el mismo espíritu alto, nacional y llevando la bandera para todos lados. En el caso de la doctora, bueno, me emocionó mucho su relato de Cúcuta. Yo supongo que a los chicos les va a traer muchas inquietudes porque esa vocación médica y esa vocación de servicio que expresó, ella misma lo dijo, fue, ¿no?, un cambio en la profesión donde uno abre hacia un espectro fantásticamente distinto. Y en el caso de la exposición del embajador Daneri, fíjense que también él habla de multilateralismo. Bueno, es una obsesión del mundo actual. Para todos nosotros, la diplomacia puede ser bilateral con un país o puede ser bilateral y multilateral con varios organismos. Ambas experiencias son fuertes, ambas son todas útiles. En la medida que nosotros representamos ese país, podemos integrarnos y, en definitiva, dar una mano de lo que es nuestra Argentina en los lugares que se necesita, o a su vez alimentarnos en esa integración de la cooperación de esos países cuando son potencias o países con las capacidades de darnos. Sí, Alejandro Daneri fue un caso exclusivo de experiencia de Naciones Unidas, es un referente para nosotros sobre lo que es todo el esquema de funcionamiento de la ONU.
Y además en un tema muy delicado como es la ayuda humanitaria, que no necesito desarrollarlo más porque supongo que con las preguntas se van a alimentar más al final. Y además es un entendedor pleno, Alejandro, de lo que significa nuestra necesidad de insertar siempre las políticas nacionales con la política internacional. Bueno, Daneri es eso, es un embajador que tiene esa distinción. Sabe y comprende perfectamente que la política nacional necesita del aspecto internacional. Esta pandemia pareciera que nos desafía un poco más, nos lleva más allá de los últimos 20 años, trabajamos para insertar nuestra política institucionalmente interna a lo exterior, y nos está diciendo, guarda que lo internacional nos puede llevar por encima. Y esta es la que nos genera a todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos falta mirar para que estemos en el mundo realmente? Y a veces sin pedir ni levantar la mano para insertarse, ¿eh? A mí me disgusta mucho la palabra de inserción inteligente, porque todavía no termino de entender en qué significa. Pero digo, ¿qué es lo que sucede para que el mundo solo también nos convoque en cada una de estas situaciones críticas? Así que chicos, bueno, tienen dos modelos ejemplares, como señalé, tanto en lo curricular como personal, y en ambos dos el servicio y el sacrificio están clarísimos, como lo expresé. Dejo así ahora a ustedes para que les hagan preguntas y aprovechenlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad, impecable sus exposiciones. Imagino que deben haber sido de mucha utilidad para los chicos. Gracias por el compromiso de todos. Paula, Daniel, la verdad, muy claros en sus exposiciones. Y la primera pregunta que surge es de Malena y les pregunta cómo empezaron a trabajar con las Naciones Unidas. No sé si querés hacer algún comentario vos, Paula, en tu caso particular, y después le preguntamos a Daniel. Bueno, empiezo yo. Yo no trabajé con Naciones Unidas, sino que en esa carpa que yo les mostraba, que se instaló por Cascos Blancos, tuvimos relación con la gente de ACNUR, que también tenía el campamento al lado de nuestra carpa, bueno, y seguramente también la tenía la Cancillería de Cascos Blancos, pero nosotros íbamos en relación a la Cancillería Argentina. Y ahí pude trabajar con gente de ACNUR, obviamente con todas las necesidades que surgían de manera día a día, viendo lo que se podía resolver en conjunto. Fue muy lindo también eso porque en el campamento donde estábamos había varias instituciones, estaba la Fundación de Noruega, que asistía de manera emocional a todas las familias de los migrantes, estaba la Cruz Roja, estaba ACNUR, estábamos nosotros, con lo cual fue una experiencia muy enriquecedora, porque eran profesionales de distintas nacionalidades y todos bajo un objetivo común, que era resolver algunos temas de que podíamos, y con los recursos que teníamos, de esta población que estaba en situación de emergencia. Muchas gracias. Y Alejandro, ¿vos qué comentario les podrías hacer a Malena ante esa pregunta? Bueno, ante todo, Malena, gracias por preguntarnos eso, porque ojalá que esto sirva ciertamente, demuestre que vos tenés interés para conocer y saber, como todos los que están allí, lo que significa Naciones Unidas como un espacio para que se intercambien ideas, culturas, pensamientos. Vos sabés, Malena, que Naciones Unidas no toma decisiones obligatorias para los países. Lo que nosotros decimos, lo que se dice que no es vinculante, no se obliga. Es un foro de discusión, es un foro en el cual se intercambian posiciones, ciertamente política, pues política exterior, pero tiene una importancia fantástica como vamos a decir que si el mundo fuera una olla a presión, esa es la válvula de escape, por así decirlo, donde tienen que salir las presiones para poder seguir trabajando con más tranquilidad. Yo trabajé en Naciones Unidas, como te decía, por sugerencia personal y profesional de un funcionario diplomático que era en ese momento jefe mío y que me dijo que vaya a trabajar a una organización multilateral y que sea esa la primera
paso para después entender un poco más cómo funciona el mundo. Y es ahí donde aprendés a entender cómo funciona el mundo. Y a enriquecerte personalmente. Y a volcar ese enriquecimiento y esas experiencias en el propio país. Porque es el país donde uno, como bien decía Lascano, lleva uno siempre la bandera encima. Nosotros, cuando egresás de la escuela diplomática, tenés que ser profesional universitario y después te van dando destinos. El mío fue Naciones Unidas, pero con la suerte de haber podido trabajar, como te decía, en la propia edificio de Naciones Unidas ahí en Nueva York, que es una experiencia fantástica, hasta en lo personal también, no voy a negarlo, pero trabajamos mucho, así que no veíamos el día, sino el edificio, y después en la embajada misma de la Argentina. Eso después me permitió entender mucho más fácil todo lo demás. Y fíjate una cosa, Malena, me quedaron amigos de otros países. Entonces, a lo largo de los años, yo fui encontrándome y solucionando problemas porque recordaba que José, Juan, María o Yusef eran diplomáticos de Egipto, de Honduras, de Surinam, y yo podía arreglar las cosas con ellos. Pues los llamaba, apelaba a ese recuerdo de experiencias comunes y le pedía que solucionáramos un problema para su país y para mi país. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta la hace Pilar, la cual está muy entusiasmada en aspirar a poder llegar a Naciones Unidas y ese ideal de poder contribuir y ayudar a la mejora, y quiere preguntarles sobre sus experiencias a la hora de ayudar al resto del mundo. ¿Qué consejos darían y cómo se han sentido ustedes en ese desafío? Paula, ¿querés comentarnos vos primero y luego Alejandro? Para seguir el orden, que somos tan prolijos. Bueno, a ver. ¿Qué consejo te puedo dar? Y te puedo decir que sigas en estos momentos, ¿no?, tan difíciles con respecto a lo que uno se plantea con la profesión, que creo que se desvirtúa esto de que si trabajamos para la rentabilidad o si trabajamos para nuestra satisfacción personal. Y yo creo que lo que hay que priorizar es eso. Si tu corazón te dice que querés ejercer ayuda humanitaria, que se puede hacer de manera internacional y también se puede hacer, yo creo, hasta adentro de mi propio consultorio, yo creo que hago ayuda humanitaria muchas veces. Entonces, si hay algo que a mí me permitió en mi vida poder sortear mis dificultades personales, económicas, de toda índole, es que me aferré a mi vocación y siempre hice lo que creía que se debía hacer y lo que me gustaba hacer. Y la verdad que durante todos estos años que tengo como experiencia profesional, fui cambiando, fui siendo personas distintas a medida que los años avanzaron, y esto de volver a la actividad humanitaria de manera más explícita, como es ir a otros países, me volvió a lo que era mi vocación primaria como médica, ¿no? Cuando decidí entrar a la Facultad de Medicina y encarar ese estudio bastante arduo para poder ser pediatra y asistir a los niños. Así que creo que uno tiene que siempre ir creciendo en la profesión y ir guiándose por lo que realmente lo motiva y lo estimula, ¿no? Creo que es el parámetro más importante que no hay que perder de foco. Es el consejo más desde mi corazón que te puedo dar. Muchas gracias, Paula. Alejandro, vos, ¿qué les contestarías? Primero, coincidente en la misma línea que está diciendo la doctora Daldín, yo diría que siempre hay que seguir los ideales superadores que hacen a la cuestión egoísta de las personas, a las cuestiones que hacen solamente a la persona, al individuo, a uno mismo. Tiene que buscarse ideales que superen para que sea justamente esto lo más enriquecedores también para las personas. Yo estoy seguro, y volvemos a lo que decía la doctora Daldín, que la experiencia que tuvo
la debe haber enriquecido mucho al ayudar a las personas. Lo que yo tengo entendido es eso justamente, cada uno vuelve con un bagaje mayor, con mucho más satisfacción que la ayuda propia incluso a cada uno de las personas, del prójimo, que se puede hacer desde un consultorio también. Ahora, fíjense que en el caso particular de Naciones Unidas, uno no tiene que imaginar solamente, y seguramente ya se lo habrán explicado, se lo habrán dicho, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Uno piensa, la primera imagen de Naciones Unidas es la Asamblea, con todos los delegados sentados, los 193 miembros creo que son hoy de Naciones Unidas, sentados en sus bancas y haciendo discursos. No es eso, es estar en todo el mundo, es trabajar en todo el mundo y trabajar en las agencias. Seguramente ustedes lo ya habrán hecho, pero cuando entran ustedes a la página de Naciones Unidas y buscan las agencias especializadas, las agencias que se dedican a varios tipos de cuestiones, van a encontrar ahí promoción de los grupos vulnerables, promoción de la mujer, refugiados, derechos humanos. O sea que toda esta red de Naciones Unidas, hay muchos espacios donde uno puede trabajar y no solamente sentado en una banca, porque el trabajo en el terreno, creo yo, el contacto directo, es ese, el más enriquecedor en las personas, para las personas. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta la hace Iñaki y tiene que ver cómo es el seguimiento de la gente asistida una vez finalizada la etapa de urgencia inmediata. ¿Hay programas de seguimientos de esas personas? Yo creo que la doctora Daldín no tiene que contestar siguiendo el orden, pero aparte porque sabe. Yo de eso no sé. Yo justamente iba a decir que lo contestés vos eso. A ver, puntualmente en las misiones, la gente que va al terreno a hacer las misiones no puede ejercer ese seguimiento, cosa que desde mi lado de médica es lo que más me costó, porque me hubiese encantado poder hacer un seguimiento de todas las personas que vi y de la misión en sí misma, pero en general como se organizan estas misiones, se va alternando los grupos de trabajo, y bueno, cuando nosotros volvimos, por ejemplo, mi grupo volvió de Cúcuta, fue otro grupo, y después situaciones especiales y características de cada problemática puntual, inmersas en unas circunstancias particulares económicas, hace que, y políticas, hace que esa misión continúe o se interrumpa. En el caso de Cúcuta, después de que fuimos nosotros, fue otro grupo que siguió trabajando otro mes y después se interrumpió, pero por cuestiones políticas que ustedes ya deben recordar. Colombia en ese momento cerró relaciones con Venezuela, rompió relaciones con Venezuela, el puente por donde nosotros veíamos pasar todas las mañanas la gente se cerró y esa gente quedó sin asistencia de un día para el otro. Entonces, ese es mi seguimiento, pero no pude seguir a la gente, a esa población que tanto necesitaba. Y eso también es un punto a tener en cuenta cuando uno tiene esta actividad, porque vuelvo a lo que les dije antes, a veces uno se siente como insuficiente en lo que está haciendo. Lógicamente, porque hay cosas que cuando más los que trabajamos en terreno no dependen de nosotros, toda esa organización de la misión y de que los gobiernos acepten esa ayuda. Entonces, bueno, esa parte frustrante de nuestra actividad, como todas las actividades que tienen una parte donde un poco nos frustramos, bueno, hay que aprender a superarla y seguir adelante. Pero el seguimiento, me imagino, al que vos te referís, bueno, lo hará Naciones Unidas, con grupos de trabajo, que hacen estadísticas, que hacen investigaciones, o en ese momento después, y bueno, esos son instrumentos que ahí sí Danelli les puede hablar un poco más. Pero si ese seguimiento te referías desde lo médico, es así como me sucedió a mí, va. Bueno, muchas gracias. Mariana, aprovecho un segundo la intervención mientras que está el embajador. Y digo, qué interesante, ¿no? Haber escuchado a la doctora Daldín, escuchar a
ambos embajadores, y todos tienen un punto de unión que tiene que ver con el concepto del servicio. Fíjense cómo el servicio cala profundamente en distintos ámbitos. No en vano su santidad habla del poder del servicio y lo pone como un foco importantísimo. Qué rico y qué interesante, fíjense qué diverso. Y Paula, aprovechando tu tiempo, y creo que nos puede llegar a ser una pista muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue en tu vocación? Algo lo dijiste en tu charla, ¿no? Pero ¿cómo impactó en tu vocación de médica el que vos puedas estar en una misión humanitaria, el poder estar un periodo de tiempo, y cómo te impactó a vos en tu recorrido? Porque claramente cuando vos tomaste la decisión de ser médica, hay una decisión vivencial, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde ese lugar? Bueno, es interesante lo que me preguntaste, lo agradezco, porque a mí la misión, yo les voy a decir primero la conclusión que saqué a título personal y después les explico un poquito por qué. A mí la misión me salvó con respecto a mi profesión, porque yo siempre tuve una actividad muy intensa desde lo asistencial, ¿sí? Trabajaba muchísimas horas, estuve 20 años de mi vida muy dedicada a la internación, y también tuve como un proceso de agotamiento dentro de lo que hacía, y el sistema me fue llevando a que cada vez la demanda que tenía profesional era altísima. Y llegó un momento que yo estaba con muchísimas obligaciones, con muchísimos cargos, con cargos de altísima responsabilidad, y apareció la misión que me sacaba un mes de todo esto, y a mí emocionalmente me movilizó tanto poder hacer esto, que pude organizarme e irme un mes. Hablo puntualmente de Cúcuta, que fue por ahí el trato más personalizado que tuve con pacientes de riesgo, ¿no? De vulnerabilidad. Y yo por eso digo, a mí la misión en ese momento salvó mi vocación, porque como nos pasa mucho a los profesionales argentinos, llegamos a ese estado de burnout por sobrecarga de responsabilidad y de estrés, porque no es fácil ejercer en nuestro país, y paradójicamente la misión para mí fue una oleada de aire puro, ¿no? De aire fresco. A pesar de que iba a haber gente y de que iba a estar con personas de mucha vulnerabilidad, pero bueno, lo mío es eso, ¿no? Siempre veo personas en estado de vulnerabilidad. Estas, bueno, eran personas que aparte de estar con enfermedades, estaban con carencias y con mucha vulnerabilidad social. Pero por eso digo que saqué yo más provecho seguramente del servicio que pude brindar. Muchas gracias. Paula, hay una última pregunta en la cual Nerea nos consulta sobre el tema de los migrantes climáticos y su migración forzada. ¿Qué propuestas hay, qué mirada hay desde el ámbito internacional respecto de esta problemática, sabiendo que mayormente son niños y mujeres los más afectados? No sé si el señor embajador quiere contestar esta pregunta. Gracias por la oportunidad de responder una pregunta tan difícil, tan complicada. No podría decirte si hay... A ver, yo tuve una respuesta casi general de que la situación es grave, cada vez más grave. La cuestión migratoria, por cuestiones de emergencias provocadas por el hombre y por la naturaleza, va en aumento y es imprevisible. No hay recursos suficientes en el mundo para evitar eso. Verdaderamente no creo que haya, salvo medidas que se tomen para el propio convencimiento de la gente en dónde tienen que ubicarse y cómo tienen que actuar sobre el medio ambiente, también eso es importante. No creo que haya medidas que puedan cubrir lo que puede pasar en todas partes del mundo. Honestamente no, y no creo que haya, digamos, presupuesto alguno que pueda alcanzar por la imprevisibilidad propia de las cuestiones humanas y de la naturaleza. Realmente no creo. No sé, Julio, vos qué pensarás, pero... Coincido. Difícilmente lo hago. Como también es difícil hacer el seguimiento. Ustedes habrán visto que yo entré y salí de la sala y me disculpo, porque había otra actividad que tampoco podía
también es muy difícil hacer el seguimiento. Y perdón que vaya a 3, 4 preguntas para atrás. Es muy complicado. Y yo creo, perdóneme doctora si me meto en un tema suyo, que hay de haber parte de la frustración justamente de los profesionales que quieren ayudar, porque después, cuando uno hace una acción humanitaria, por ejemplo, sale, se retira, y sabemos que no hay seguimiento, porque los países mismos no pueden cumplir con esas cuestiones. De hecho, los ciudadanos, los nacidos en algunos países que necesitan la ayuda de Naciones Unidas, es justamente porque no tienen las posibilidades de darle cumplimiento a esas personas que necesitan de los recaudos necesarios para su salud, para la vivienda. La gente sigue construyendo en lugares donde no tiene que construir, por ejemplo. Y sigue habiendo pérdidas de vida debido a eso, porque es un tema cultural. Está atado a eso, no solamente al medio ambiente, sino que convencer ciertamente que no tienen que hacer lo que hace varios cientos de años se realiza. Bueno, es muy complejo, pero no creo que haya posibilidad, no creo que haya medidas que se puedan mantener en el tiempo. Perdón, la pandemia lo está demostrando. Claro. Sí. Así es. Sí, Julio, si querías cerrar. Complementar un poco, además, lo señalado. Primero, tal como dice la doctora, esto es un servicio permanente. Los médicos hacen guardias y servicios. Para que sepan los chicos, los diplomáticos también hacemos guardias y servicios. Digamos, las vocaciones públicas que ustedes van a tener ahora, o no públicas, van a definir su vocación personal, seguramente, y al momento de decidir qué camino quieren tomar. Es importante que sepan entonces que están ante funcionarios o profesionales, indistintamente, que pueden ser del sector privado o público, pero que si están en una vocación de servicio, es un formato que es muy difícil que uno tenga retorno. Claro. No tenemos, cuando entramos con Alejandro a la profesión, éramos pocos politólogos, abogados, como dijo Alejandro, algunas profesiones. Hoy en día todas las profesiones están abiertas al servicio exterior. Porque bien lo dijo él, de todos los profesionales. Tenemos hasta colegas arquitectos y médicos, para que sepan. No es la mayoría, pero hasta eso es necesario para generar cooperación y solidaridad. Y es verdad, la agenda es inabarcable, como dijo bien el embajador Neri, pero este siglo XXI, que se ha puesto más difícil, que se ha puesto más confrontativo, que ustedes saben que es más y al mismo tiempo confrontado, requiere de una agenda global amplia y de un desarrollo sustentable amplia. Dio la agenda y se incorporaron cosas que la Carta de Naciones Unidas, que las advertía ya en el siglo pasado, buscando la seguridad, la paz y el orden mundial, no las preveía que iban a ser de tanta emergencia como son hoy. Esta pandemia lo muestra claramente, como lo dijo el embajador Neri. O sea, tenemos ahora la prioridad del cambio climático, no podemos ir para atrás en eso. Tenemos ahora la prioridad de la hambruna mundial, es una emergencia que no solamente el Papa Francisco empuja sobre estos todos los días, sino que nos lo recuerda por escrito y los grandes líderes también. Tenemos hasta crisis en los liderazgos, en las democracias y en los países, que sufren en sus instituciones también, porque están castigadas por esta falta de armonía institucional. Hay que reforzar el sistema mundial de la ONU. Todo esto es servicio. Servicios para el funcionario que va a entrar en las Naciones Unidas, servicios para los que trabajan en las ONGs, que han cobrado una gran importancia, ustedes lo saben, médicos de toda índole, profesionales de toda índole trabajan en todas estas organizaciones no gubernamentales también, y servicios que dan también todos los centros de estudio. Ustedes están hoy en uno y están escuchando y asistiendo a otro, que tienen un servicio ejemplar para capacitar gente, porque capacitar, como lo han hecho en su época en ayuda humanitaria, como lo ha hecho Alejandro desde Naciones Unidas y lo continúa haciendo permanentemente, él es un profesor permanente que capacita funcionarios permanentemente para que estén a la altura de estas circunstancias que señalamos. Bueno, esa es la tarea y el desafío que tenemos. Creo que eso redondeamos un poco, vicerrectora, decana, y el agradecimiento de tener a dos personas que encaran en sí lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias. Para que nuestro país lo levante. Alejandro. Sí, excelente. Perdón que mi intervención, pero realmente estoy más que asombrada por
de tanto el embajador Daneri como la doctora Paula Daldí. Me parece que son dos testimonios de servicio, como dijo también el embajador Julio Lascano. Espero que hayan aprovechado. Las preguntas de los alumnos fueron muy precisas. Es notable como están empapados en el tema, tienen muchas inquietudes. Obviamente que el servicio, la labor en Naciones Unidas es muy atractiva, pero como dijo también el embajador Daneri, no es solamente la asamblea que vemos, las banderitas, sino que es mucho trabajo atrás, muchas horas, mucha dedicación, mucha vocación, mucha angustia por momentos y frustraciones. Lo mismo le habrá pasado a Paula en su tarea humanitaria, pero yo creo que estos testimonios permiten tener un horizonte de esperanza, permiten hacer un aporte a estos jóvenes que están decidiendo qué van a hacer en la vida. Yo creo que van a quedar en la cabeza de ellos por mucho tiempo, y por eso la invitación de ambos era eso, el poder expresar sus vivencias para que ellos puedan digerirlas y quizás decidir un rumbo el día de mañana y no ver que esta vocación de servicio es utópica, sino que es posible hacerla desde el lugar de cada uno, desde el lugar de cada uno. Entonces yo sumamente agradecida, embajador Daneri, Paula Dalín, embajador Julio Lascano, Mariana Colota, y a todos los alumnos que hoy han participado, a sus docentes que los están acompañando y directivos de los colegios. Y ya queda el último webinar y nos queda un trabajo más por hacer, que ya es la realización de este paper, que seguramente ya están escribiéndolo. Y bueno, esperemos en otro momento poder encontrarnos con esta linda audiencia, con este lindo panel que armamos aquí en este webinar. Nuevamente agradecida por el tiempo, especialmente de cada uno. Muchas gracias. Gracias, muy buen día. Gracias. Hasta luego. Un gusto, gracias. Gracias a todos. Gracias.